Los invito a abrir las Sagradas Escrituras en el Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis 14, en la Biblia que está ahí en la banca, que es la versión Reina Valera de la Sociedad Trinitaria, sería la página 1293. Estaremos leyendo los versículos del 14 al 20. Apocalipsis 14, del 14 al 20. Prestemos atención a esta lectura de la santa palabra de Dios. Y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Y otro ángel salió del templo, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar te ha llegado, porque la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque están maduras sus uvas. Y el ángel metió su hoz aguda en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó la uva en el gran lagar de la ira de Dios. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre que llegó hasta los frenos de los caballos, por unos 1600 estadios. Que el Señor añada bendición a esta lectura de su palabra. Hemos llegado una vez más en el Apocalipsis al tema del juicio final. Ya lo hemos estudiado en otras partes del Apocalipsis, aquí viene y lo volveremos a estudiar eventualmente. Y antes de entrar en la explicación de este texto, yo quisiera con todo mi corazón llamar la atención de cada uno de ustedes con respecto a este tema que hoy vamos a hablar. Es un evento futuro, un evento inevitable. Hay muchas cosas que podemos evitar en esta vida, pero de lo que vamos a hablar no lo puede evitar ningún ser humano. Vendrá el día del juicio final. Han habido a través de la historia de la humanidad juicios, es decir, momentos en los que Dios castiga aquí y allá con terribles tragedias. Pero esos juicios los llamamos juicios temporales, avisos de que hay un Dios todopoderoso que es ofendido por nuestros pecados y que un día Él pagará. Es una realidad. ¿Cuántos saben ustedes o conocen o oyen que se han escapado de juicios en este mundo? Hicieron cosas malas, fraudes, cometieron maldades, sea que se descubrieran o no, y parece que nada pasó, que nadie se dio cuenta, parece que se salieron con la suya. Pero la Sagrada Escritura nos dice que nos acercamos a lo que en griego se llama el escatón,
Por eso cuando vimos escatología les decía que significa escatología el estudio del final, de las últimas cosas. Y ese fin viene porque viene. Así como vimos que viene el fin personal, porque ninguno de ustedes va a evitar esto. La muerte viene porque viene, así también el juicio final vendrá porque así lo estableció Dios. Este lenguaje que hemos leído aquí aparece no solo en el Apocalipsis, en toda la Biblia. El profeta Joel, en el capítulo 3, versículo 13, escribió lo siguiente: echad la hoz, porque la mies está madura, venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las tinajas. Y ahora, después de hablar de esa manera, lo explica: porque la maldad de ellos es mucha. Bien, voy a explicar algunos términos porque pudiera ser que nosotros no sabemos o alguien no ha leído, no ha visto. ¿Qué es una hoz? Es un instrumento para cosechar, muy filoso. De hecho, lo pueden ver en las banderas tal vez de países comunistas. Un aparato que es como curvo, muy afilado, se usa para cortar el fruto. En este caso, para cortar sea o trigo, o en los campos de trigo, o para las uvas. Entonces vamos a ir a una parte donde el Señor Jesucristo habla muy claramente al respecto de esto en el Evangelio de Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Los versículos del 24 al 30. Eso sería en la página 996 si usted usa la misma Biblia que yo. Mateo 13 del 24 en adelante es el Señor Jesucristo hablando y dice lo siguiente: les propuso otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cizaña es una mala hierba. Y cuando la hierba brotó y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y acercándose los siervos del Señor de la casa, le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y vuelvo a explicar, es una mala hierba muy particular, muy parecida al trigo, pero que no es trigo. Y en el 28 dice: y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Y él dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente ambos hasta la siega, y al tiempo de la siega, o sea, de la cosecha, la siega es cosechar, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahora vamos a leer la interpretación que el Señor mismo Jesucristo nos da a partir del versículo 36. Entonces, tras despedir a las multitudes, Jesús vino a casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y él respondiendo, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Oigan ese título, ¿verdad? Es Cristo Jesús y ese es el título que él usa para sí mismo. Y el campo es el mundo. Y la buena semilla son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del malo. Y el enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega es el fin del siglo o del mundo. Y los segadores son los ángeles.
De manera que como es recogida la cizaña y quemada en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino todos los que causan escándalos o tropiezos y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Tiene usted oídos para oír sobre esto que va a ocurrir, que les digo que es inevitable? Vamos a ver lo que hemos leído en Apocalipsis 14. La identidad del que está sentado en una nube. Dice que es semejante al Hijo del Hombre. Ese es Jesucristo. Cuando pasamos por Apocalipsis 1 estudiando ese capítulo, leímos en Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Viene, que Jesucristo viene. Hay quienes son, como el apóstol Pedro decía, burladores, que dicen desde que están diciendo que viene. Bueno, la paciencia de Dios es la que ha sostenido a su Hijo Jesucristo de no venir, pero que vendrá, y esta vez viene no como la primera vez. Ahora viene como un rey, está sentado en una nube blanca. Quisiera que pensemos un momentito en los contrastes tan grandes que hay entre la primera y la segunda venida de Jesucristo. La primera, cuando Él vino concebido por el Espíritu Santo de la Virgen María, nació en pobreza, vivió en pobreza, tanto que leemos en el Evangelio de Mateo capítulo 8 versículo 20, y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre, el Mesías, no tiene dónde recostar la cabeza. Veamos el contraste. Vivió en pobreza, no tenía posesión alguna en esta vida, y sin embargo, Él es el dueño de todo. Él es el rey y dueño de todo. Vivió menospreciado y ahora viene en poder y gloria, con el mando de sus ángeles. Le pusieron una corona de espinas. Creo que nosotros no logramos entender lo espantoso de ese acto. De burla, no solo por el dolor, sino la burla. Usted dice que es rey, vamos a ponerle una coronita, a ver si le gusta. Una corona de espinas. Pero ahora lo vemos con una corona de oro, una corona de gloria. Y al autor de la vida le quitaron la vida. ¿No es esto paradójico y realmente incomprensible para nosotros? Porque así está escrito. El apóstol Pedro en los Hechos de los Apóstoles 3, 14 y 15 dice así: mas vosotros, Hechos 3, 14 y 15 dice el apóstol Pedro hablando: mas vosotros al santo y al justo negasteis y pedisteis que se os diera un homicida, a Barrabás, y matasteis al autor de la vida. ¿Cómo es posible eso? Ahora ese viene como juez, porque así está escrito en el Evangelio. El Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 22 nos dice: porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo. El que viene es el Rey y Juez.
Vemos algo aquí muy notorio e importante que no tenemos que pasar por alto en el lenguaje que usa el apóstol Juan aquí. Dice, en el versículo dice, y otro ángel, versículo 15, salió del templo clamando a gran voz. Y está clamando al que está sentado sobre la nube, a Jesucristo. Y le dice esto, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar te ha llegado. Oigan eso, te ha llegado, porque la mies de la tierra está madura. Esto es muy importante, porque confirma lo que Jesucristo mismo nos dijo. En Marcos 13:32 leemos, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y entonces vemos, porque recordemos que Jesucristo es una sola persona con dos naturalezas, es tan 100% hombre y 100% Dios. De manera que Cristo como hombre desconoce ese día, porque así lo determinó Dios el Padre. Pero entonces llega ese día y es como si Dios mandara un mensaje a Jesucristo su Hijo por medio de ese ángel y dice, llegó la hora. Llegó la hora del juicio. El juicio se nos presenta en estos versículos de tres maneras, como una separación, así es como lo vemos en las Sagradas Escrituras. Cristo en Mateo 25 lo dice muy claramente, que Él va a separar y a algunos les va a decir, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero a otros les va a decir, apartaos, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mis estimados, si ustedes han llegado al punto que pueden leer eso en su Biblia sin sentir algo aquí en el corazón, han llegado a la insensibilidad peor. Porque la insensibilidad no está solo afuera, está en la gente que escucha y escucha y escucha la Biblia y ya es simplemente otro sermón más, no llega a su corazón. Su conciencia se ha endurecido. Lo que aquí habla es espantoso, son palabras que ni quisiéramos repetirlas, pero las dijo nuestro Señor Jesucristo. Él hará una separación. El profeta Juan el Bautista, cuando está hablando de Jesucristo que iba a venir pronto, han de saber que el profeta Juan el Bautista predica unos 6 meses, simplemente ese fue su ministerio, decir viene ya el Mesías, y vino. Pero hablando del Cristo, del Mesías, escribe lo que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Hace unas semanas predicamos sobre la necesidad de que el juicio sea predicado, si no, no hay verdadero evangelio. Bueno, hoy nos vuelve el Señor a llevar al juicio, algo que sabemos que está ahí, pero queremos de alguna manera ignorarlo o pensar alguna fantasía al respecto. No, viene el rey juez en las nubes del cielo a hacer esta separación. Y es, además de una separación, un momento para que las personas individualmente sean juzgadas. Llegaremos ahí en Apocalipsis 20, pero dice que los grandes y pequeños, poderosos y todos, no se escapa nadie de aquel día del gran juicio. Pero en cuanto a esto de darle su merecido a los seguidores del anticristo, si lo digo así, usted cree que usted no es.
Porque va a haber separación, los seguidores de Jesucristo y los seguidores del anticristo. Pero ¿saben qué? Muchos que se creyeron seguidores de Cristo realmente eran seguidores del anticristo. Porque recuerden que la marca está en la frente y en la mano. ¿Cómo piensa usted? ¿Cuál es su visión del mundo? Y cómo sus actos demuestran qué es lo que usted cree y qué es lo que hay en su corazón. Pero sobre esta cosa tan espantosa que hemos leído aquí, ahora viene otro ángel y que le dice a él y que hay que pisar el lagar. ¿Qué es un lagar? Todo esto hay que explicarlo porque no vivimos en esa cultura ni tiempo. Un lagar era un espacio especial que se construía para la extracción del jugo de las uvas, lo cual se hacía con los pies. Se machacaban las uvas con los pies. Eso es lo que significa. Y lo que aquí dice es que al machacar esas uvas salió sangre. Es decir, mis hermanos, esas no son uvas. Las uvas no dan sangre. Y dice que él subió hasta el nivel de los frenos de los caballos. Se calcula que lo que está diciendo él es como 1,20 m. Es un pozo de sangre. Y las dimensiones ahí, obviamente, como les he explicado en el Apocalipsis, los números son simbólicos. No creemos que es que tenga exactamente esas medidas, pero nos quiere dar a entender algo, porque 1,600 estadios es 4 por 4 por 1,000. Y habíamos visto el significado del 4. Es decir, esto es algo que inunda al mundo de sangre. En el capítulo 19 del Apocalipsis, cuando llegaremos ahí también y estudiaremos de nuevo y detenidamente la gloriosa venida de Jesucristo, se nos describe al Señor Jesucristo de la siguiente manera, Apocalipsis 19:15. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Quién será este? Aquí se nos dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, que en este momento está sentado a la diestra de Dios en el cielo, que rige este mundo con vara de hierro y que por su palabra rige también las naciones, por esta palabra que nosotros leemos cada vez. Bueno, ese mismo vendrá, pero vendrá a juzgar, y él dice que él es, no otro, sino él, el que pisa el lagar. Ese que despreciaron, ese que humillaron, que abofetearon, que golpearon, que crucificaron. Ese mismo viene en poder y gloria a este juicio. Como les digo, muchas de las cosas la gente cree que ya pasó, no sucedió nada, sobre todo en nuestro país es así. Yo oigo de noticias de que pescaron a tal que hizo tal cosa y ¿qué pasó? Nada pasó, aquí nunca nada pasa. Todo se queda como si nada, no pasó nada. Pues no es así. La Sagrada Escritura nos dice en la carta a los Gálatas, del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará o cosechará. Entonces nos acercamos a esto. Usted, mi estimado, sea la edad que tenga, mi estimado, mi estimada, no importa la edad que usted tenga en este momento, ya ha sembrado algo. Y lo que usted ha sembrado lo va a cosechar.
Algunas de esas cosas las cosecharemos de una manera casi inmediata en esta vida. Pero a veces parece que no, solo de tiempo. Y en este día cosechará lo que usted sembró. Insisto en decirles que no siempre vemos la retribución aquí. No siempre vemos el pago. A veces Dios nos concede ver que gente mala es castigada. Y nos trae eso esperanza. Pero muchas veces no vemos eso. Y eso nos hace daño, porque entonces pensamos en nosotros mismos y también pensamos que eso incorrecto que hicimos no tendrá consecuencias. No se engañe. Jesucristo, por medio de su apóstol, nos dice así: no se engañen, es que nadie se puede salir con la suya. Dios lo sabe todo. En este juicio Dios no necesita de muchos testigos, porque Él es el testigo. Él lo vio todo, Él estuvo ahí, Él lo escucha a usted, Él escucha lo que usted habla, Él ve lo que usted hace. Y Él también ve por qué lo hace. Porque hay mucha hipocresía de gente que finge y que aparenta una cosa, pero en su corazón hay otra cosa. Eso Dios lo sabe. Al ser humano lo pueden engañar. Es más, es tan torpe el ser humano que no solo a veces engaña a otros, sino que se engaña a sí mismo. Pero miren que a Dios no lo podrá engañar. Él lo vio todo. Y un día cosechará. Hay 3 grupos de personas que vemos aquí, o que se verán allá. Número 1, los que siguieron a Cristo, vivieron para Cristo. Y esto se demostró porque dieron el fruto. Trigo, son trigo. Trigo para el granero de Dios. Es una metáfora, ¿verdad? Pero es para estar con Él, para ser de los benditos que disfrutarán de su reino. Y están los abiertamente seguidores del anticristo, que vivieron para sí mismos, que tenían la manera de pensar del mundo y la manera de actuar del mundo. ¿Y cuáles son esos? Esos van para el lagar, a ser aplastados. Pero tristemente hay un tercer grupo que llena nuestra alma de angustia, y es aquellos que son falsos seguidores de Cristo. Profesan ser cristianos y pueden hasta pertenecer a una iglesia, pero es un asunto de apariencias. Nunca han dejado de amar el mundo, nunca han dejado de amar el pecado. Son cizaña que va para el fuego eterno. Esto es serio. Si algo ha impactado esta palabra a su corazón, y usted sabe que no está dando fruto, que si Dios lo juzga por su fruto, usted va para el lagar. Porque el fruto que usted ha dado no es fruto de justicia. Que usted no es trigo, sino cizaña, que causa tropiezo a otros. Como así leímos, ¿verdad? El Señor separará a todos los que hacen iniquidad y sirven de tropiezo o de escándalo. Pues Jesús nos da la solución. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, leemos las palabras de Cristo en el versículo 5, diciendo: yo, Jesucristo, yo soy la vid. Es muy importante leer en el Evangelio de Juan, sobre todo, todas las veces que él usa esa frase importantísima, yo soy. Porque se está identificando su divinidad. Yo soy el que soy, dijo Dios a Moisés. Y entonces él dice: yo soy la vid. La vid es una planta de uvas. Vosotros los pámpanos, es decir, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Este es el mensaje.
Viene el día del juicio. Y si usted va y se presenta a ese juicio con sus obras, usted no va, se va a mostrar que usted no dio el fruto necesario porque usted no estaba en Cristo y Cristo no estaba en usted. Pregunto, ¿para quién ha vivido usted hasta el momento? ¿Para quién vive en el presente? Eso se revelará en el día de juicio, se revelará. Se revelará todo. Tenemos que hacer imagen de cómo será. Hay muchas cosas que no podemos comprender ahora, pero deberíamos hacer una imagen de cómo será. Pero hay ciertos elementos que sí son muy claros del juicio. Dios juzgará tanto lo privado y secreto como lo público. El apóstol Pablo dice en Romanos 2:6, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Lo privado y lo secreto. Pero también hermano y hermana en Cristo que sí es de Él, que ama a Jesús, que vive para Jesús. Lo hermoso es que cada acto de devoción Él lo ve, Él lo vio. Cada acto de consagración, cada oración por más débil que usted elevó al Padre en el nombre de Cristo, todo eso está registrado en el secreto. Lo que nadie vio, lo que solo entre usted y Dios, todo eso será juzgado si usted lo hizo con sinceridad y por las razones correctas, o si fue como la mayoría que es pura hipocresía, solo busca a Dios para evitar las consecuencias de sus pecados. Lo público, cada palabra que hemos dicho, cada acción, todo se va a juzgar. Y para los verdaderos creyentes, cada acto de bondad sincera también es así. Es el día en el que Dios hará justicia, es el día en que Dios recompensará, pero es el día en que Jesús dividirá. ¿Está usted preparado para esta cita ineludible? Si en aquel día usted va confiando, aunque sea mínimamente, en usted mismo, no está preparado. Porque la Sagrada Escritura nos dice que esa no es la manera, que por sus obras no podrá ser justificado. Pero si usted va en aquel día confiando de verdad, plenamente, en Jesús y en lo que Jesús hizo por usted, entonces tendrá en aquel día en que se presente toda aquella acta, tendrá quien le defienda. Yo creo que ha llegado el momento para muchos a que hagan un alto y dejen su religión de apariencias y vayan a Cristo. Y le digan, de verdad quiero conocerte a ti y tenerte conmigo aquí, así como leímos. Permanecer en Cristo y Cristo en mí. Eso lo cambia todo. Pero muchos preferirán engañarse a sí mismos pensando, no soy tan malo. ¿Cómo me va Dios a enviar a ese fuego eterno? ¿Cómo voy a ser yo de los que están ahí descritos que tendrán un lloro y crujir de dientes? Pero es hasta que usted se considere a sí mismo merecedor de esa condenación que comienza a haber esperanza. Porque Jesús dijo, yo no he venido a llamar a justos. Si usted se cree justo, el evangelio no le sirve de nada. Si usted se cree justo, el evangelio ni Cristo le aprovecha. Pero si usted reconoce, yo soy digno de que Él venga y me aplaste, porque he vivido para mí mismo, quebrantando su santa ley. Y si usted va a Él, a Jesús, Él puede perdonarlo, darle un nuevo corazón y librarlo de la ira que viene, porque la ira viene. Eso es lo que está significado en la siega. Vino el día que tantos dijeron no va a pasar. Ahí estaremos todos. ¿De qué lado va a estar usted? Oremos.
Dios Padre Todopoderoso, es una realidad que hay quienes no tienen temor de ti. Pero nosotros no queremos ser de esos que se engañan a sí mismos. Quisiéramos que nos confirmes que estamos en Cristo y Cristo en nosotros, y que vivamos entonces una vida que evidencie que nuestra fe en Jesús es verdadera y real y no falsificada. Auxílianos, Señor. Ten misericordia de las almas de esta mañana. Envía tu luz, Señor, a los que están todavía en oscuridad. Estas cosas las pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesús y para la gloria de tu Hijo Jesús. Amén.